participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos a todos los participantes que se encuentran ya conectados. Un saludo de Lucía Karen, que forma parte del Grupo Educativo Capacítate Perú, que va a estar a cargo del ponente Milton Eliseo Alca Gutiérrez, especialista y consultor en gestión pública y políticas públicas. Recordando a todos los participantes que podrán dejar sus consultas en el chat en vivo para poder ser resueltas en la ronda de preguntas. Bienvenidos una vez más, entonces iniciamos la capacitación. Entonces comenzamos. Cuando hablamos de gestión pública, hablábamos de la administración de recursos escasos para solucionar problemas públicos, ¿no? Y estos habían sido adoptados a través de estrategias, medidas que lo habían tomado las autoridades políticas. Estas decisiones se llamaban políticas públicas. Para que se lleve a cabo el aparato estatal, para que se mueva el aparato estatal, lo que nosotros tenemos que tener es sistemas administrativos y sistemas funcionales. Mientras los sistemas administrativos se van a encargar de la administración de los recursos escasos, los sistemas funcionales se van a encargar del cumplimiento de las políticas públicas. En ese sentido, vamos a tomar acá a cabo, eh, vamos a tomar acá los sistemas administrativos. Habíamos hablado que eran 11. Teníamos la gestión de recursos humanos, que estaba a cargo de servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, está dentro de la PCM. Habíamos hablado del abastecimiento. El abastecimiento es justamente acá lo que vemos es en contrataciones con el Estado. Tenemos como unos organismos principales la OCE, pero el ente rector es la Dirección de Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento, que está a cargo del MEF. Y luego tenemos al de presupuesto público, ¿no? Que también está dentro del MEF, la tesorería, que está dentro del MEF, endeudamiento público, que también está dentro del MEF, y la contabilidad, que también está dentro del MEF. Como nos podemos dar cuenta, la mayoría de los sistemas administrativos están dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas ve los sistemas financieros y tanto abastecimiento, tesorería, endeudamiento público e inversión pública son financieros, ¿no? Distintos realces, claro. Luego tenemos el planeamiento estratégico, que lo ve ese plan, la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos el sistema de defensa judicial del Estado, que es las procuradurías, la Procuraduría General del Estado, ahora lo tenemos. Tenemos 10, el sistema de control, que lo ve la Contraloría General de la República, y como siempre hemos hablado, bueno, como yo siempre les he dicho, tiene mucho de ver que sea un órgano constitucionalmente autónomo la Contraloría, porque no habría un sentido en que aquel mismo que controle sea el mismo que designe al quien va a controlar, ¿no? Es decir, que sería juez y parte. Por lo tanto, la Contraloría General de la República no es un organismo constitucionalmente autónomo, no lo elige el presidente, lo elige el Congreso. Entonces ahí tenemos un punto de vista muy diferente también. Y por último, el onceavo sistema administrativo, que es modernización de la gestión pública, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los recursos humanos. Vamos a hablar de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Se crea con decreto legislativo 1023. Se encarga de desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto al servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos, técnicas utilizados dentro del sector público en la gestión de recursos humanos.
tenemos su base legal también es la ley 30.057, que es la ley de servicio civil, que habíamos estado conversando, y la ley marco del empleado público y la ley del Poder Ejecutivo, orgánica del Poder Ejecutivo, que es la 29158. ¿Quiénes organizan el sistema? Lo integran pues la autoridad, que es el servicio civil, el servir, como ente rector, las oficinas de recursos humanos y el tribunal del servicio civil, ¿no? El tribunal que es el que va a resolver las controversias encargadas, las controversias que se susciten dentro de las controversias, los conflictos laborales, ¿no? Estos son los subsistemas. Tenemos, por ejemplo, el tema de planificación y política de los recursos humanos. Ahí vamos a encontrar los documentos de gestión, el planeamiento de la gestión de recursos humanos. Ahí encontramos las estrategias, las políticas y procedimientos y la planificación de recursos humanos, ¿no? Luego tenemos el subsistema de organización del trabajo y distribución. Ahí vamos a encontrar el diseño de puestos y la administración de puestos, justamente donde se hace, pues, el perfil de puestos de la entidad. Este famoso documento que lo que hace es establecer cuáles son las funciones de cada uno de los servidores civiles dentro de la entidad. Como tercer, eh, como tercer subsistema tenemos la gestión del empleo, que se va a encargar pues de la selección, que es el etapa de contratación pública, la vinculación, la vinculación, la firma del contrato, la inducción, que es este pequeño capacitación que se le brinda a los nuevos trabajadores, y el 8 el periodo de prueba, que es de 3 meses en la mayoría de los sectores civiles, y luego tenemos la admisión de personas, que es la admisión de legajos, control de la asistencia, desplazamiento y procedimientos disciplinarios, ¿no? También se ve la desvinculación. La desvinculación se ve por diversos motivos: renuncia, cese voluntario, eh, jubilación, ¿no? O sea, llegado a la edad de jubilación. Y luego tenemos pues la gestión del rendimiento, ¿no? La gestión del rendimiento es aquella que se da a partir de evaluación de desempeño, es la evaluación al personal del trabajo, a los trabajadores, y de esa manera se va buscando una mejora continua, ¿no? Que el trabajador tenga un rendimiento satisfactorio dentro de la entidad pública. Como quinto sistema tenemos la gestión de compensación, que es la administración de compensaciones y la administración de personas, ¿no? Acá digamos que es sobre todo pues el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, ¿no? Luego en el subsistema 6 tenemos la gestión del desarrollo de la capacitación y la proyección de la carrera, ¿no? Es decir, tiene que ser el personal total, permanentemente capacitada en sus funciones y en otras que va a realizar, ¿no? Ok. Luego, como último subsistema del sistema de gestión de recursos humanos, tenemos la gestión de las relaciones humanas y sociales, que son las relaciones laborales, individuales y colectivas, y la seguridad y salud en el trabajo. También el bienestar social, en la cultura y clima laboral y la comunicación interna, ¿no? Esos son los subsistemas del sistema de recursos humanos que van a estar pendientes en cada uno y cada uno se retroalimenta constantemente, ¿no? Interrelación de los subsistemas. Los subsistemas funcionan de manera coordinada, integrada en la búsqueda de una determinada gestión de recursos humanos en la entidad. La política de gestión de recursos humanos, a su vez, debe encontrarse vinculada y debe ser soporte de los objetivos de la entidad, pero en general los subsistemas sirven no solo al proceso, sino a otro proceso de la gestión de recursos humanos. Así, la gestión del empleo se vincula al rendimiento, proporcionando información histórica sobre el récord de evaluaciones anteriores, y la gestión de la compensación de la gestión de las relaciones humanas y sociales, proporcionando información sobre los beneficios que recibe el trabajador y su evolución, ¿no? Lo que trato de explicar acá es que cada uno de los subsistemas de la gestión de recursos humanos se van a estar interrelazando, porque, por ejemplo, la gestión del rendimiento, si sales desaprobado, eh, es obligatorio que antes de la desvinculación, antes que te den tu despido, claro,
tienes que pasar por una capacitación. Y esa capacitación tienes que llevarla en un año mínimo. Y luego, después de esta capacitación que llevas, y si sigue saliendo mal en los exámenes de rendimiento, pues recién, digamos, ser pasible de desvinculación, ¿no? Más claro, de despido, ¿no? Entonces digamos que una retroalimentación que se realiza dentro de estos subsistemas. Luego tenemos, bueno, vamos a ir. Hay algunos principios que debemos de entender dentro del empleo público, ¿no? Por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad se desarrolla muy al contrario del derecho penal. En el derecho penal se dice que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Es decir, aquello que no está en el Código Penal, el ser humano lo puede desarrollar, lo puede ejercer. Sin embargo, esto de esa forma no funciona en el servicio público, no funciona en la gestión pública. En la gestión pública funciona el principio de legalidad, es decir, todo aquello que esté normado por la ley, recién yo lo puedo hacer, recién está permitido cumplirlo. Si no está en la ley, yo no puedo hacerlo como servidor público. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando los fiscalizadores van y persiguen a los ambulantes, ¿no? Pero si el ambulante entra a una casa, entra a un a un lugar público, entra a un lugar privado, no puede acercarse el fiscalizador, porque el fiscalizador fiscaliza áreas públicas y no áreas privadas, ¿no? Es un principio, por ejemplo, el principio de legalidad le impide al fiscalizador ejercer su trabajo dentro de sectores de propiedad privada. Es un ejemplo. El principio de modernidad es un principio del empleo público que procura el cambio orientándolo hacia la consecución efectiva de los objetivos de la administración pública. Es decir, que busque que los objetivos de la entidad se cumplan ante todo, ¿no? Y luego tenemos el principio de imparcialidad, ¿no? La función pública y la prestación de servicios públicos se deben ejercer sin discriminar a personas, sin realizar diferencias. La implementación de políticas afirmativas respecto a personas con discapacidad, sectores vulnerables, no constituyen discriminación en términos de esta ley. Acá, ¿qué quiere decir imparcialidad? Es decir, que yo no me puedo poner del lado de ninguno, ¿no? Tengo que ponerme del lado de aquel que vea los hechos y que la ley le favorezca, ¿no? No me puedo poner de lado porque sea mi amigo, porque sea mi primo, no. Tengo que ser imparcial. Otro de los principios que tengo es el principio de transparencia y rendición de cuentas, que busca que la información de los procedimientos que conforman sea confiable, accesible y oportuna, y que las personas encargadas del manejo económico rindan cuentas periódicas de los gastos que ejecutan. Es decir, que las personas que administran los recursos públicos, como puede ser el alcalde del municipio, rinda cuentas a quién, a la Contraloría General de la República, rinda cuentas a quién, al distrito en los cabildos abiertos, es decir, que cumpla con la rendición de cuentas que establece, pues, la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, también lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y debe de cumplirlo, ¿no? Principio de eficiencia. Mira, el empleado público ejerce sus actividades empleando los medios estrictamente, sus actividades empleando medios estrictamente necesarios, teniendo en cuenta los escasos recursos que cuenta el Estado. Es decir, el Estado, el empleado público no debe de hacer más aquello de lo que no está determinado, aquello más de lo que no está permitido, porque eso ha hecho que haya un gasto eficiente en los recursos públicos, ¿no? Si él establece una actividad más, no va a poder desarrollarla de la manera más efectiva. Y luego tenemos el principio de probidad y ética pública, que es que el empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieren la función pública, ¿no? El principio de mérito y capacidad es justamente es aquello que debe entrar las personas con meritocracia al sector público como trabajador
de entrar de una manera este, muy proba, ¿no? Muy óptima, siguiendo los procedimientos de selección requeridos, ¿no? Principio de derecho laboral, luego está el principio de continuidad de las políticas de Estado y el principio de provisión presupuestaria, ¿no? En general, estos principios, los que van a hacer el derecho laboral es que no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores, no se recorten estos derechos laborales y se están reconocidos en la Constitución y la ley a favor del trabajador. Y en caso de duda, le favorece al trabajador. El principio de continuidad de Estado, de políticas de Estado, es que las políticas de Estado, aquellas que hablamos que estaban en el foro del Acuerdo Nacional, deben de ser las que deben de proseguirse continuamente como servidor, el empleado público, ¿no? Y el principio de provisión presupuestaria es que los actos que estén relacionados a la realización de sus actividades tienen que estar este, presupuestados, ¿no? Que tengan un debido autorización del presupuesto público. Entonces tenemos la clasificación de servidores civiles. Yo antes de seguir con esto, este, quería explicarles pues que el enfoque que tiene el sector público hoy en día es un enfoque por procesos, ¿no? Es un enfoque por procesos para resultados que vamos a explicarlo más adelante, pero debe estar enfocado justamente en reconocer estos tipos de funcionarios, de empleados públicos. Los, la clasificación de servidores civiles que tenemos son los funcionarios públicos, el directivo público, el servidor civil de carrera, el servidor de actividades complementarias, y en cualquiera de estos grupos puede existir los servidores de confianza, ¿no? Acá está, eso ya lo hemos determinado la semana pasada, me recuerdo, y vamos a hablar, voy a entrar, bueno, vamos a estar al sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento es aquello que requiere, pues, las contrataciones del Estado, ¿no? Las contrataciones del Estado son aquellos bienes y servicios que requiere las entidades para prestar también bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero regalar este, eh, silla de ruedas a las personas con discapacidad de un colegio, previo a ello tengo que comprarlo y la compra que tengo que hacerla es a través del sistema de compras públicas. Ojo, el Estado lo hace todo a través del sistema de compras públicas y para eso está determinado por ley y existe su ente rector y su ente supervisor, ¿no? En este caso, su ente supervisor es la OCE, el organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Ojo. Luego tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto, que comprende las compras públicas. Es el principio de normas, de técnicas, de métodos, procedimientos que regulan el proceso presupuestario. Lo que busca es que las actividades que va a desarrollar el sector público estén financiados, ¿no? Porque si no están financiados no va a tener el impacto necesario, no va a poder rendir los frutos necesarios y por lo tanto no va a poder darse un valor o mejorarse una calidad de vida de la persona. Nosotros actualmente trabajamos en el Perú, en su mayoría de las entidades trabajan lo que se llama presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados es aquello de que se debe de invertir en en aquellas actividades que lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Y por qué lo decimos la calidad de vida de las personas? Porque muchas veces o antes se tenía pues de que se invertía en hacer, por ejemplo, el, la plaza de armas a la papa, ¿no? O la plaza de armas al sombrero, o la plaza de armas al alcalde, ¿no? Entonces, decir, lo que se hacía era hacer una apología
hacia las autoridades, porque ellos eran los que tenían el presupuesto y lo que hacían era pues, hacer obras que irrisorias, obras que no mejoraban la calidad de vida de las personas, ¿no? En ese sentido se dijo, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora se va a hacer cuando exista pues una previa evaluación y por más que esta municipalidad tenga mucho presupuesto, se va a requerir que tenga evaluación y esta evaluación va a ser de acuerdo a mejorar la calidad de vida de las personas. Si yo tengo que escoger entre eh, un agua de alcantarillado, construirle su desagüe, construirle su agua potable a un municipio y hacerle su plaza de toros o su plaza de Luna Losa, lo que estoy haciendo es algo que mejore la calidad de vida de las personas. Y para mejorar la calidad de vida de las personas, tengo que apostar por los servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo es el agua y desagüe. ¿Qué voy a hacer con el agua y desagüe? Con el agua voy a tener mejor preparación de alimentos y por lo tanto mis pobladores se van a enfermar menos de todo lo que es enfermedades estomacales, ¿no? Por lo tanto, los niños que antes se enfermaban muchas veces y iban al colegio enfermos, ahora ya no lo van a hacer. Y como tienen menos enfermedades, van a crecer más. Por lo tanto, voy a mejorar la calidad de vida de esta población, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el presupuesto por resultados, ¿no? Es decir, que el presupuesto vaya destinado a una obra de impacto, ¿ok? Seguimos. Bueno, hay algunas definiciones que son necesarias. Los pliegos presupuestarios y las unidades ejecutoras, ¿no? Los pliegos presupuestarios son, digamos, entidades, sector público, que van a estar asignados su presupuesto en el PIA, ¿no? En el presupuesto institucional de apertura y en la ley anual de presupuesto público. Por ejemplo, todas las municipalidades en el Perú son pliegos presupuestarios y todas los municipalidades provinciales también son pliegos presupuestarios. En ese sentido, tenemos que dentro de los pliegos presupuestarios existen las unidades ejecutoras, que son unidades autónomas presupuestariamente para la asignación de recursos. ¿Qué es lo que hace? Hace que justamente yo pueda priorizar de una manera más focalizada dónde voy a gastar el dinero. Es decir, dentro de un pliego presupuestario pueden haber distintas unidades ejecutoras. Y eso es lo que hay sobre todo, ¿no? Clasificación de gasto. Por ejemplo, tenemos la clasificación de gasto que hay que entenderlo. Los gastos corrientes son aquellos que van a ser destinados al mantenimiento o operación de los servicios que presta el Estado. Por ejemplo, la planilla. La planilla de los trabajadores es un gasto que se va a ejecutar para el mantenimiento de la entidad, por ejemplo, y va a ser un gasto corriente. O si todos los años compro, pues, por ejemplo, papel bond, todos los años compro, por ejemplo, 100 millares, esos 100 millares van a ser gasto corriente porque es para el mantenimiento. O los gastos que hago, pues, para darle pintura, que le hago limpieza, ¿no? Y vamos a diferenciar de los gastos de capital, que es otra categoría del gasto público, que son todos los gastos destinados al aumento de la producción e incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Un ejemplo del gasto de capital es aquel que yo hago construyendo, pues, un reservorio, ¿no? Construyo el reservorio, acrecento el recurso hídrico y aseguro, pues, que mi patrimonio esté creciendo, ¿no? Otro ejemplo es construyo una plaza, construyo aguas, jardines, veredas, todos esos son gastos de capital, son gastos en proyectos, ¿no? Los gastos de capital son aquellos que están destinados al incremento del patrimonio del Estado, ¿no?
un incremento inmediato o puede ser un incremento futuro. Y por último tenemos el servicio de la deuda, que son todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. ¿Ok? El sistema de presupuesto público tenemos el PIA, que es el presupuesto que reciben eh, en el primer día de enero, ese es el que se va realizando. Y luego tenemos el pliego, tenemos el presupuesto institucional modificado, que es el PIN, que es el presupuesto actualizado por la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. ¿Ok? Presupuesto participativo, hay un presupuesto por resultados, el sistema presupuestario, los alcances de la ley, qué son los gastos públicos, por ejemplo, eso me parece muy importante. Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto de corriente, gasto de capital o servicio de la deuda, realicen las entidades con cargo a créditos presupuestarios aprobados por ley anual de presupuesto para ser orientados a la atención de prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. El gasto público se estructura en clasificación institucional, funcional programática y una clasificación económica. Ojo. Las etapas del proceso presupuestario es la programación, lo que hacen al principio del año para ver en qué se va a gastar el próximo año. Ojo, el presupuesto público se hace de un año para otro y toda esa programación se la manda al MEF. El MEF va a hacer la formulación. Y la formulación del presupuesto lo va a presentar en la ley de presupuesto público, presentado como máximo el 30 de agosto de cada año, según la Constitución Política del Perú. Después de la formulación pasa al Congreso y se va a dar la aprobación, donde la aprobación del presupuesto público se va a dar hasta un máximo de el 30 de noviembre del 2000, de cualquier año, ¿no? Y ahí se va a dar la aprobación. Y la ejecución la hacen cada una de las entidades públicas que tienen pliego presupuestario y la evaluación la va a realizar el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo. Etapas de programación, etapa de formulación, etapa de ejecución, etapa de evaluación y el presupuesto por resultados, ¿no? Justamente esto ya habíamos hablado bastante. El presupuesto por resultados o PPR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos resultados medibles a favor de la población, ¿no? Busca mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados mediante el uso sistemático de información, desempeño, considerando prioridades de política y guardando siempre la consistencia con el marco macrofiscal, marco macroeconómico multianual. Ojo. Ahora vamos a hablar del sistema de inversión pública. Ojo, el tema nació en diciembre del 2016 y entró en vigencia a partir del febrero del 2017. Ojo, mediante decreto legislativo. Es lo que antes llamaban el SNIP. No sé si ustedes son un poquito más mayores, pero yo todavía conocí el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. SNIP era un sistema muy engorroso, según muchos alcaldes de provincia, un sistema muy difícil de aprobar. Y como era difícil de aprobar el SNIP, decidieron simplificarlo. Y la simplificación fue lo que se llama ahora Invierte P. Invierte P
es es un sistema, lo que ha hecho es simplificar y es un sistema administrativo que tiene como finalidad el orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de infraestructura necesaria al desarrollo del país. Como podemos observar, es justamente para la, disminuir la brecha de infraestructura que existe en el país, ¿no? ¿Cuál es la brecha de infraestructura en el país? Servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, veredas, pistas, jardines, centros de salud, colegios. Para toda esa brecha de infraestructura es inversión pública. Ojo. La programación multianual de inversiones debe ser realizado como principal objetivo del cierre de brecha de infraestructura o de acceso a los servicios públicos para la población. La programación multianual de inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con la priorización y asignación de recursos de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país con un enfoque territorial. D. Los recursos destinados a la inversión deben procurar mayor impacto en la sociedad. Y la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para ejecución adecuada, operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de la inversión. ¿Por qué mantenimiento, no? Porque tú necesitas el dinero para construirlo, pero si no tienes para mantenerlo, de nada sirve que lo hayas construido. Porque si no tienes para el mantenimiento, esa obra, esa infraestructura se va a romper, se va a caer, se va a rajar y va a tener sus deficiencias. Y de nada sirvió el tamaño presupuesto que invertiste para poder realizarlo cuando no tienes para darle mantenimiento. La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Ese es el ciclo de la inversión, como podemos ver. Primero, podemos la programación multianual de inversiones, que tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientando al cierre de brechas prioritarias ajustadas a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y territorial trianual. Se hace por un año, por un periodo de 3 años. Y dos, la formulación y evaluación que comprende la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas, la programación multianual de inversiones y la evaluación de respectivas sobre la pertinencia del planeamiento técnico, proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles del servicio aprobados en el sector, análisis de rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para sostenibilidad determinada, si es viable o no. En la formulación y evaluación vamos a tener justamente los expedientes, ¿no? Digamos, aquellos proyectos que pueden ser realizados. Y en la ejecución, ojo, miren la ejecución, ¿ah? Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ficha técnica, y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del sistema de inversiones CCI. Quiere decir que la ejecución comprende la elaboración del expediente técnico y también la ejecución física, ¿no? La ejecución física es la construcción justamente de esta infraestructura que se busca consolidar. Y en el funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de servicios implementados de dicha inversión, ¿no? En esta fase, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras futuras inversiones, así como la rendición de cuentas, ¿no? El planeamiento estratégico, que ya lo hemos hablado, ¿no? El planeamiento estratégico es
Justamente uno de los pilares de la política nacional de modernización de la gestión pública es la ley que crea el Sistema Nacional, es la ley 28522 que crea el CEPLAN, ¿no? El CINAPLAN es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordina y viabiliza el planeamiento nacional. El CEPLAN es un órgano técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del CINAPLAN. Cuando nosotros hablamos del CINAPLAN, tenemos que entender que hablamos de documentos muy importantes dentro de la entidad, que por ejemplo es el PEI, ¿no? El Plan Estratégico Institucional, que es por ejemplo el POI, el Plan Operativo Institucional. Y tenemos por ejemplo ahí también el PSEN, ¿no? El plan es el plan sectorial multianual, pero aparte en los gobiernos regionales tenemos el plan de desarrollo concertado, y este plan de desarrollo concertado es justamente cómo nosotros queremos que sea el municipio, que sea el gobierno regional más adelante, ¿no? Por ejemplo, en el plan de desarrollo concertado regional se van a poner las obras de infraestructura, digamos, más importantes. Y en el plan estratégico institucional se van a poner los objetivos y acciones estratégicas para desarrollar y llegar a obtener esa visión y esa misión que hemos establecido en el plan de desarrollo, de desarrollo concertado, ¿no? Eso aplica tanto a las municipalidades provinciales, municipales, provinciales, distritales y al gobierno regional. ¿Ok? Ente rector, CEPLAN, el CEPLAN, etapas del CEPLAN, por ejemplo, sabemos la fase de planeamiento estratégico. Tenemos la planificación prospectiva, que es la identificación de brechas y tendencias y escenarios. Es justamente yo cómo quiero que ver a mi entidad más adelante, cómo quiero que se desarrolle. Y la planificación estratégica, que es lo que va a hacer definir la cadena la definición de la cadena estratégica, la visión y objetivos, indicadores y acciones. En la planificación estratégica lo vamos a entender pues como el conocido PEI, ¿no? Plan Estratégico Institucional. Todo eso que nosotros estamos hablando de la visión, objetivos, indicadores y acciones, lo vamos a estar establecido en el PEI. Y la planificación operativa permite poner en marcha la estrategia institucional. ¿Eso qué es? El famoso POI, ¿no? El Plan Operativo Institucional, ¿no? Todas las actividades operativas que se va a desarrollar lo vamos a poner en la planificación operativa. Y el seguimiento y evaluación es un sistema de seguimiento y evaluación, es aquello que va a desarrollarse para ver qué es lo que vamos a tomar en cuenta, ojo, para ver si lo que estamos realizando va concatenado o va al norte, al objetivo que estamos nosotros persiguiendo, ¿no? Entonces, todo eso son la fase de planeamiento estratégico y son necesarias, pues, cuando nosotros queremos lograr objetivos a mediano, largo plazo, también a corto plazo. Antes de ver esta parte que es la política de modernización, voy a, voy a mostrarles la gestión por procesos, que me parece interesante. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver esta parte? Quería mostrarles el mapa de la gestión por procesos. ¿Se puede ver, Lucía? Miren, ¿por qué quería compartir? El enfoque por procesos es un enfoque que se desarrolla en la administración pública de una manera, digamos, más moderna. ¿Qué pasaba antes? Antes el Estado, pues, realizaba inmensas cantidades de elaboraciones,
pero no llegaba a conclusiones concretas, no llegaba a una administración, digamos, esencial, ¿no? Que satisfacía al cliente, digamos, al ciudadano. Y lo que pasó es de que se dijo, ¿no? En Francia y Estados Unidos sobre todo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, empresas como la Petroleum, como las petroleras inmensas o la Coca-Cola, manejara pues más presupuesto que el Estado, que un Estado, y que no solamente lograra satisfacer a sus clientes, sino que lograba tener, este, ¿cómo se llama eso? Resultados y ganancias. Y el Estado dijo, nosotros solamente queremos satisfacer a nuestros clientes, pero para hacer eso no entendemos cómo se desarrolla, ¿no? Y ellos le dijeron, bueno, nosotros desarrollamos la gestión por procesos, es decir, inputs y outputs, es decir, aquellos donde existen entradas, existen salidas, existen insumos y existen productos. Más claro, dijo, en el sistema por procesos lo que nosotros establecemos son productos, ¿no? Y los productos son aquellos que desarrollan para el cliente, para un cliente. Pero el Estado no tiene clientes, el Estado tiene usuarios, tiene ciudadanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que el, el proceso, ¿no? Que es un proceso, eh, se desarrolla de la siguiente manera. Acá pueden ver mi flechita, ¿ven? Hay un proveedor, ¿no? Que produce entradas y hay un proceso que va a dar actividades, ¿no? Y esas actividades van a dar salidas que son al cliente y se trasladan en productos. A eso se le determina una gestión por procesos. ¿Pero qué es un proceso? Es un conjunto de actividades relacionadas que agregan valor en cada etapa de transformando elementos de entrada en salidas que finalmente son productos o servicios. La gestión por procesos se caracteriza por ser transversal en la organización, independiente de su estructura y está alineada en la ambición de resultados, por ello se aplica a la totalidad de la organización para asegurar un enfoque estratégico. Voy a mostrar un mapa de procesos y quiero mostrarles. Ahí está, ese es. Este es el mapa de procesos de un colegio. Miren, ¿por qué busqué un colegio? Porque todos hemos pasado por un colegio, todos sabemos cómo se desarrolla un colegio, hemos sido parte de esta actividad, por lo tanto nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál es la entrada al colegio? ¿Cuál es la entrada al colegio? ¿Cuál es el insumo al colegio? Como ustedes pueden verlo, es el primer proceso que tenemos en matrículas y registros, ¿cierto? ¿Y quién nos brinda el insumo? La comunidad educativa. Por lo tanto, los niños, los jóvenes van a ser nuestro insumo. Ellos van a llegar con sus padres y sus padres los van a matricular. Pero para que funcione el Estado, tiene que haber una dirección, ¿cierto? Procesos de dirección o procesos estratégicos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los que hacen la dirección del colegio, los directores, los subdirectores. El direccionamiento son los procesos estratégicos. Y estos procesos estratégicos mandan y determinan cuáles van a ser las directivas, cuáles son las órdenes para acatarse a qué, a nivel académico, a nivel de convivencia y a nivel de comunidad. Pero para que desarrollemos estos niveles, estos procesos académicos de convivencia y comunidad, necesitamos recursos. Y esos recursos son el talento humano, ¿no? Los docentes, ¿no? En lo académico, los docentes que brindan información. El recurso, por ejemplo, tenemos papelógrafos, libros, proyectores, plumones, pizarra. Todo eso necesitamos para que se desarrolle el académico, que son recursos. Son, si se dan cuenta, procesos de apoyo, que proceso de apoyo.
y se da un control y mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque también se da una asistencia, hay un auxiliar. Todos estos procesos son procesos de apoyo, los que van a hacer que se desarrolle una buena convivencia y se desarrolle un nivel académico. Entonces, en el colegio nos van a dar clases de inglés, clases de comunicación, nos van a dar clases de matemáticas, clases de filosofía, y vamos a recibir este aporte académico. Asimismo, en el colegio se va a desarrollar una convivencia, ¿no? Se va a hablar de buenas prácticas, se va a hablar de normas de convivencia para que no exista violencia. Y en la comunidad también se da un desarrollo porque se brinda, pues, por ejemplo, se participa en las marchas institucionales, se participa en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de deporte, en las marchas, ¿no? En los desfiles militares, desfiles policiales y militares. Ahí tenemos, pues, justamente el proceso que brinda el colegio y la comunidad, ¿no? Y después de eso tenemos un producto, que es la comunidad educativa. Ese producto que se entrega a la comunidad educativa es un ciudadano con respeto al el Estado de Derecho, con respeto a las normas de convivencia, con respeto a una sociedad pacífica, ¿no? Una sociedad de paz, ¿no? No queremos que sean conflictivos, no queremos que sean este, delincuentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos acá que ese es el proceso, pues un proceso nivel, es un proceso de colegio que podemos ver, identificar. ¿Hay otros procesos? Sí. Yo les voy a dar otro proceso que así se identifica y se puede establecer cómo se va a desarrollar las actividades en el sector público. Si en el proceso no existe una, una determinada mejora o agregar valor dentro de las actividades, se debe de dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, una imagen que nos ve planificación, producción, expedición, cliente, ¿no? Yo les voy a hacer un ejemplo de un hospital. Yo me siento mal, me como por ejemplo un ceviche, el ceviche tenía marisco, yo soy alérgico a los mariscos, y por lo tanto me voy a la posta a que me atiendan. El que me atiende me dice, señor, su DNI, por favor, vamos a registrarlo. Si tiene salud, si tiene SIS, si tiene si puede ser atendido, ¿no? Imaginemos que tengo SIS ya, puedo ser atendido. Y en la posta me dicen, señor, vaya por favor a triaje. Y en triaje me tiene una enfermera que me pesa, me mide la temperatura, me mide mi talla y por lo general da pues si tengo fiebre o no. Y se lo lleva ¿a quién? Al médico. El médico dice, bueno, señor, usted te ha comido, te hace preguntas. Dice, ah, ya, usted es alérgico, le vamos a dar clonazepam, sí, le vamos a dar dexametasona, ¿no? Por lo general una inyección. Entonces me dan una inyección, me ponen la inyección, pero antes de eso tengo que ir a farmacia. Si soy asegurado me dan gratis, si no soy asegurado tengo que pagar, ¿no? Me inyectan. ¿Mm? Y luego después de eso, recién yo me mejoro. Yo me pregunto, si en este proceso ellos me dicen, ¿sabes qué, señor Milton Alca? Vaya y hágase un examen de radiografía del cerebro. Esa actividad no está agregando valor a mi producto porque yo no le he dicho que me he chocado la cabeza o he comido algo mal para mi cerebro, ¿no? Sino que simplemente he dicho que he comido mal un plato que me está cayendo mal. Entonces, eh, en este caso, lo que hace es que aquellos que no van a generar valor agregado no se ponen. ¿Por qué no se ponen?
porque genera mayor gasto al Estado, genera mayor gasto hacia el Estado que no tiene recursos pues para regalar, sino tiene recursos que hay que cuidar, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, por ejemplo, la gestión por procesos, entendiéndola de un modo de vista desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta gestión por procesos, vamos a hablar recién, ojo, de del sistema de modernización, ¿no? Porque el sistema de modernización habla mucho justamente de la gestión por procesos, que hoy en día se está estableciendo en la mayoría de sus entidades, ya se ha establecido, se está estableciendo en los mapas de procesos, ojo, y tenemos ahí, ¿no? ¿Qué comprende la modernización de la producción pública? Es un proceso político, técnico de transformación de actitudes, de fortalecimiento de actitudes, de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos y relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales. ¿Ok? Primer componente, política pública y regulación. Está orientado a la solución de los problemas públicos, para lo cual requiere el diseño de políticas públicas con criterios de priorización basada en evidencia que sustenten la toma de decisiones y que establezcan que las entidades deben participar para la solución del problema público identificado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que justamente que las decisiones que vamos a tomar estén basadas en evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Pues estudios confiables, estudios como por ejemplo lo hace el INEI a través de las encuestas, o un estudio de base que lo realice una entidad importante, una entidad que realmente sea confiable, y dice que las medidas que vamos a tomar las basemos en base científica, ¿no? Que lo basemos en base en evidencia que sustente la toma de decisiones. Y esa evidencia tiene que ser una evidencia formal, ¿no? Una evidencia que el Estado no la invente, sino que la haya procesado, ¿no? En ese caso, ¿cómo podemos tomar una decisión? Una política pública, por ejemplo, en base a determinar eh, cuántos personas con desnutrición crónica tenemos en el distrito de Chumbivilcas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a eso vamos a tomar una decisión y vamos a realizar la decisión. Y de repente vamos a dar, pues, a los niños, niñas, adolescentes, le vamos a dar suplementos alimenticios, le vamos a dar alimentos a través de Jaliwarma, a través de Cuna Más. Es decir, tenemos que ver aquello que va a fundamentar la decisión que tenemos. Y luego dice la formulación de normas basadas en el análisis de impacto regulatorio, la evidencia, deben estar sustentados en datos ciertos en donde la primera fuente de información es la persona misma y las brechas por cubrir como política pública. Debe comprenderse las políticas nacionales, las normas de creación de una entidad o cualquier otro mecanismo o instrumento que determine una decisión orientada a solucionar el problema público identificado. No dice casi lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? La información que tú vas a tomar para formular una política pública o una regulación, tienes que darlo en data cierta, ¿no? No puedes inventar una información. La información tiene que ser tomada de data cierta. Investigación científica. Segundo componente, orientado a establecer la estrategia de intervención para lograr objetivos de la política pública a través de una óptima gobernanza sectorial, intersectorial e intergubernamental, en la que los tres niveles de gobierno tengan la claridad de sus roles, competencias y funciones para la ejecución de intervenciones públicas en el territorio, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a desarrollar nuestras intervenciones solamente aquello que hayamos establecido estratégicamente.
y ese estratégicamente lo hemos establecido de acuerdo a las funciones, competencias compartidas y exclusivas que tenemos nosotros con las otras entidades, ¿no? Cada entidad en su ley de creación y en las modificaciones de su ley de creación van a establecer sus funciones compartidas y exclusivas. Ojo. Tercer componente, bienes y servicios. Este componente se define y se diseña los bienes y servicios a ser entregados a las personas, la atención a sus necesidades y al cierre de brechas, para lo cual debe considerar la diversidad cultural, geográfica, socioeconómica, de género y sostenibilidad ambiental. Los bienes y servicios definidos deben responder a los criterios priorizados establecidos en el componente política pública y regulación. Sus atributos y cantidad deben ser basados en evidencia de necesidades y de brechas a superar según territorio. También deben considerar recursos disponibles para el sector, niveles de gobierno, o ser designados bajo un enfoque de eficiencia, eficacia, sostenibilidad ambiental, que significa contemplar el diseño de servicios de uso racional y sostenible de los recursos naturales de cada región. Es decir, que cuando nosotros tenemos en cuenta la compra de bienes y servicios o la solución de problemas, debemos hacerlo con un enfoque territorial, ¿no? Si nosotros vamos a solucionar, vamos a buscar solucionar la desnutrición crónica de niños, niñas, adolescentes en, la selva, tenemos que tratarlo de hacer con productos, por ejemplo, el territorio, ¿no? No vamos a utilizar, por ejemplo, eh, no sé, pues res de puno, ¿no? Ahí tenemos que buscar utilizar, por ejemplo, eh, conservas de esa ciudad, conservas de esa localidad, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es establecer de acuerdo a cada región, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, otro, la gestión interna, ¿no? En ese componente se debe abordar la capacidad de la gestión interna de las entidades, así como el funcionamiento articulado de todos los sistemas administrativos, la provisión de bienes y servicios y regulaciones de calidad, y comprende la ejecución de las actividades y procesos tanto estratégicos de apoyo como operativos y misionales, ¿no? Acá nos está hablando de qué? De los procesos. Es decir, comprende la ejecución de actividades y procesos tanto estratégicos de apoyo como operativos y misionales. Aquí se implementa la decisión adoptada de los componentes políticas públicas y regulación, estrategias y bienes y servicios, y se asignan recursos necesarios para la generación de bienes y servicios de acuerdo con lo planificado y se ejecutan los procesos. La gestión interna, ¿no? Luego tenemos que está orientado, el quinto componente es resultados, que es orientado a medir el resultado de impacto logrados a través de la entrega de bienes y servicios y regulaciones que comprenden la evaluación de todos los componentes. El componente políticas públicas y regulación a través de indicadores que reflejen los resultados y el impacto logrado y alcance objetivos y el grado que se ha solucionado los problemas públicos. En el componente bienes y servicios, a través de qué indicadores que midan principalmente si los bienes y servicios son adecuados para solucionar el problema público. En el componente de estratégica, a través de indicadores que reflexionen la cobertura y la efectiva provisión. Y en el componente de gestión interna, a través de indicadores que midan el desempeño de las entidades bajo un enfoque de eficiencia. Es decir, que acá lo que vamos a hacer es el seguimiento y monitoreo a través de los resultados, ¿no? Es decir, de todos los componentes que nosotros hemos hablado, vamos a buscar los resultados a través de los indicadores. Y una vez que tengamos los indicadores, vamos a medir cómo está yendo la actividad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlarlo, para medirlo. Porque aquello que no se puede medir, no se puede controlar. Y aquello que no se puede controlar, no se puede mejorar. ¿Ok? Por eso es que es necesario el seguimiento y monitoreo. Y el quinto componente que nos da es el tema de resultados, que es lo que estamos buscando.
seguimiento y evaluación y mejora continua. Es transversal y de naturaleza permanente, cuyo fin es analizar las acciones de seguimiento, evaluación y mejora continua, la cual es aplicable a los componentes de políticas públicas y regulación estratégica de bienes y servicios. Gestión interna y de resultados, y debe incorporarse como parte de la gestión permanente y continua de cada uno de los componentes, así como la información que resulte de la gestión adecuada de ellos será insumo de la evaluación y la mejora continua. O sea, lo que nos dice es que debemos de hacer un seguimiento. ¿Para qué? Para tener una mejora continua. Si no hacemos seguimiento, no hacemos seguimiento, no vamos a poder tener una mejora continua. Y la mejora continua es necesario para establecer en cada paso resultados esperados, ¿no? Los resultados que han sido planificados. Por último, nos dice un componente es el estado abierto, ¿no? Un componente transversal, ojo, un componente transversal. Dice, el estado abierto, ¿ya? Es transversal la gestión de los componentes políticas públicas y regulación y estrategias y bienes y servicios, gestión interna y resultados, es decir, a todos. Se incorporan de la necesidad de aperturar el Estado hacia personas con el fin de que provean información a través de diversos canales de comunicación que deben poner a disposición todas las entidades públicas, así como las acciones que promuevan la participación de las personas en el ciclo de la vida y las intervenciones públicas, a su vez ampliar el alcance de los mecanismos de seguridad pública y rendición interna. Acá cuando hablamos de estado abierto, recordemos que ¿por qué en el Perú se habla de estado abierto? Porque el Perú trata de ingresar al OCDE, Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico. Y la OCDE, digamos, es como el club de de los países ricos. El Perú trata de entrar ahí, pero para entrar ahí le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que implementar un gobierno abierto. Y un gobierno abierto es un gobierno con elementos como la transparencia, como la rendición de cuentas y como la colaboración, ¿no? Hay participación también. Entonces, entonces, para nosotros tener esos componentes como participación, colaboración, debemos establecer el gobierno abierto. Hay países como por ejemplo Inglaterra, donde a partir del aplicativo tú puedes ver en qué gasta tu alcalde, en qué gasta tu congresista, en qué está gastando el dinero, pues cada uno de tus congresistas, ¿no? Porque de esa manera haces un trabajo este, un trabajo muy transparente y pueden ver en qué gastas para así hacer una fiscalización si está utilizando bien o no los recursos del Estado. En ese sentido, el Estado también ha intervenido, el Estado peruano también ha implementado algunos recursos, como por ejemplo los cabildos abiertos, ¿no? Los cabildos abiertos son una rendición de cuentas que se realiza o el portal de transparencia estándar, ¿no? El portal de transparencia estándar está la información de forma activa, ¿no? Hacia aquellas personas que quieran ver cuáles son los estados de personal, estados financieros, recursos humanos de la entidad. Y tenemos, por ejemplo, también el procedimiento de acceso a la información pública, ¿no? Es decir, donde un ciudadano puede verificar la información que desea en torno a este, información que el Estado considera que es información que puede ser compartida, ¿no? Porque hay información que puede ser incluso vetada, es decir, que no puede ser compartida, pero eso es de acuerdo pues a una cosa, por ejemplo, un proceso judicial, este, un, este,
La compra de armamento militar, por ejemplo, que ahora se puede quieren hacer unas compras militares muy importantes. En ese sentido es, ¿no? El Estado abierto, el gobierno abierto. Principios de la política de modernización de la gestión pública del 2030. Los derechos humanos, ¿no? ¿Cuántas veces en el Perú se ha hablado de derechos humanos? El principal bien es la vida, que como tal debe ser orientado a proteger los derechos humanos, ¿no? La orientación a resultados, ¿no? Definitivamente que eso tiene que ser uno de los principales principios, porque las entidades públicas hacen intervenciones para resolver un problema público y no de gestión interna, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, también la resiliencia, que es que asegura la continuidad de las intervenciones de políticas públicas en contextos complejos o crisis o cambios a partir de ajustes positivos que permiten superar eventos negativos y fortalecer su capacidad de respuesta, ¿no? Otro de los principios que tenemos es la productividad, que se optimice la gestión interna a través de un uso eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar objetivos institucionales, considerando costo-efectividad de las decisiones. La continuidad es la orientación de las decisiones de la política pública, apuntan a la sostenibilidad en el tiempo y en el cierre de brechas a través de su articulación, ¿no? La territorialidad es a través de un enfoque territorial de intervenciones públicas considerando la diversidad cultural, geográfica, socioeconómica y de género para hacer frente a los desafíos y definir soluciones a sus problemas, ¿no? Y la flexibilidad es agilidad de las entidades públicas que adaptan su organización a los procesos de responder oportunamente la heterogeneidad y coyunturas propias del entorno donde intervienen. La sostenibilidad ambiental, ¿no? La situación futura deseada de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es la siguiente. Al 2030 contaremos con bienes y servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de la política pública basados en evidencia y que atiendan a las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Muy bonito, ¿no? Entonces es lo que se busca con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y en eso va, ¿no? En eso está apuntando la política, la gestión pública actualmente. Y esperemos pues nuevas normas, nuevos cambios normativos que se estén dando para mejorar la gestión pública, ¿no? Actualmente, lo último es esto, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, dentro del cambio de los sistemas administrativos, ojo, ¿no? A ver, se está hablando de una ley, o bueno, o sea, habló de una ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, me recuerdo, pero hasta el momento no se da, ¿no? O sea, ha habido un fortalecimiento, sí, se ha contratado más personal, pero digamos no hay la, las intervenciones adecuadas en torno a gestión pública, ¿no? Eh, bueno, la Contraloría, un poquito la Contraloría para hablarles, es un órgano constitucionalmente autónomo. Para ser su contralor hay que ser mayor de 40 años, hay que gozar de un alto perfil, intachabilidad ética. Y bueno, es uno de los principales entes controladores de la gestión pública y de los gastos que hace el Estado, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, esto que ya hemos hablado ya la semana pasada, la gestión de procesos, la simplificación administrativa, la organización institucional y la gestión de procesos que les he hablado bastante, porque me parece importante que mínimo se vayan sabiendo qué es el nuevo enfoque que está tomando el sector público y es el enfoque por procesos, ¿no? Entonces eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lucía, Gracias, licenciado, por la exposición. Gracias también a todos los participantes que nos vienen siguiendo a través de nuestras redes. Recordando que nuestros cursos son de acceso gratuito y de certificación opcional. Pueden inscribirse y si desean certificarse, también aprovechar los descuentos que tenemos siempre hasta un día antes del curso. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahorita vamos entonces a leer
La primera consulta que nos dejan es la siguiente. A ver. La primera consulta, licenciado, es ¿quiénes elaboran el planeamiento estratégico y el plan concertado? Lo hace la Oficina General de Planeamiento en los ministerios, pero en los municipios y en el gobierno general lo hacen la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la que debe realizar. Gracias, licenciado. La siguiente consulta es con respecto a la modernización del Estado, ¿qué es la gestión por proceso? La gestión por procesos es un enfoque, una metodología que se establece para establecer cuáles son las entradas y salidas, los input y outputs, los insumos y productos, para saber qué es lo que se ofrece al ciudadano, al cliente. Viene del sector privado, ojo, viene del sector privado, pero se utiliza en el sector público actualmente. Muy bien, muchas gracias, licenciado, entonces por las preguntas contestadas y también gracias a los participantes que nos han acompañado hasta estos momentos. Invitarlos a que den like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que se enteren de nuestros próximos cursos en este mes. Muchas gracias, licenciado, y buenas noches con todos. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web de Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.